Dice la palabra que en la cruz del Calvario fueron puestos la acta que estaba contra nosotros. O sea, todos nosotros estábamos condenados. Pero Dios nos libró de toda condenación. O sea, para estar libres de condena, hermanos, el único lugar es la cruz del Calvario. El único lugar es la cruz del Calvario. Allí fue librada nuestra condena. Ahora, ¿pero qué significa la palabra condena o condenación? La palabra condenación significa juzgar en contra o declarado inservible o inusable. Por ejemplo, póngase que usted tiene su refrigeradora y se le arruinó su refrigeradora. Viene usted, llama al técnico para que le arregles la refrigeradora y después de revisarla el técnico, la refrigeradora, se da cuenta y le dice que esa refrigeradora ya no sirve más, que es inservible, inusable. ¿Ha sido condenada a qué? A la basura. O sea, es condena. Sinónimos de condena son el miedo, la culpa y la vergüenza. Y son las armas que utiliza Satanás para apartarnos de Dios. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por lo tanto, dice, entró el pecado por un hombre y la muerte a través del pecado. Entonces toda la muerte fue traspasada a los hombres, dice. Por lo tanto, todos hemos pecado. ¿O no dice así? Léalo bien. Todos nacemos con el pecado de muerte. Todo el pecado ha sido pasado a nosotros. ¿Cuál pecado? El pecado que cometió Adán. En el libro de Génesis. Dice la historia que Adán, ¿se oye bien? ¿No está interfiriendo ahí? Dice la historia que Adán, cuando pecó, dice que Eva le llevó el fruto prohibido a Adán para que probara. Y entonces vino Adán y comió del fruto prohibido. Pero cuando comió, dice que le fueron abiertos, ¿qué? Los ojos a Adán. Fíjese que es algo extraño, pero no fue hasta que Adán no comió, hasta entonces fue que le fueron abiertos los ojos a Adán y a Eva. Porque dice la Biblia que primero comió Eva y no pasó nada. Sino que pasó las cosas hasta que Adán comió. En otras palabras, si Adán no hubiera comido del fruto prohibido, no hubiera pasado nada. Entonces, ¿quién tiene la culpa de lo que ha pasado? Adán, el hombre. Hermana, échele la culpa al hombre. Dígale, usted tiene el culpa, dígaselo. Tiene la culpa, ¿verdad? Dígaselo, hermana, vamos a ver. ¿Verdad que para eso sí es rápido, sabemos? ¿Sabe por qué, hermana? Porque el sentido de condenación está en nosotros. O sea, si pasó el pecado que Adán cometió, que es el pecado de muerte, pasó el sentimiento de condenación también a nosotros. O sea, todos los que estamos aquí padecemos de un sentimiento de condenación en cierto momento de nuestras vidas. No me levante la mano porque se lo estoy diciendo claramente. Todos, sin excepción. En cierto momento nos sentimos condenados. Solo dice que Adán, ¿qué hizo después de que pecó con Eva? Dice que se fueron y se escondieron. Ahora pregunto yo, ¿y de quién se iban a esconder si solo ellos dos estaban? No había nadie más, solo estaba Adán y Eva. Mas sin embargo, ellos cuando pecaron, dice que fueron y se escondieron. Entonces, ¿de quién se estaban escondiendo si no había nadie? Dice la Biblia que se escondieron de Dios. O sea, el pecado los hizo alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque su conciencia les estaba recriminando lo mal que habían hecho. O
sea que el sentimiento de condenación está en nuestros ojos, en nuestra conciencia, que son los ojos que se le abrieron a Adán, porque dice que le fueron abiertos sus ojos. Y yo me pregunto, ¿y cuáles ojos? Si Adán dice la Biblia que se paseaban por el jardín de Edén. Entonces miraban. ¿Cuáles ojos le fueron abiertos? Los de la conciencia. Fue hasta entonces que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. No, y ellos ya sabían que estaban desnudos. Fue hasta ese momento que ellos sintieron vergüenza de estar desnudos. Porque la vergüenza es un sinónimo de condenación. Entonces ellos estaban sintiendo la condena. Dice que cuando un niño nace, recién nacido, usted lo puede, mire hermano, yo he visto niños hasta los 2 años totalmente desnuditos, en hogares que no tienen para ponerles ropa ni nada, y cree que el niño le da pena. Él anda para arriba y para abajo, hermano. Vaya a buscarlo después de 10 años a ver si anda, aunque sea un trapo viejito y roto, pero ahí lo anda. Me acuerdo una vez que yo me puse un pantalón y no me di cuenta que el pantalón estaba roto de aquí atrás. Mira, hermano, yo tenía una vergüenza de que estaba roto. Y hoy la moda es que estén rotos. Ven, y cuando más roto, mejor. Y lo más tremendo, hermano, que pagan grandes cantidades por un pantalón roto. Imagínense. Y yo me daba una gran vergüenza andar ese pantalón roto. ¿Por qué? Porque la conciencia me está dictando un sentido de culpa. La conciencia me está dictando un sentido de condenación. No te ves bien así, imagínate enseñando todo. De veras, si usted no se da cuenta, hermano, usted puede andar todo el día enseñando todo. Pero no vaya a ser que le diga a alguien, hermana, tápese de allí. Y ya eso fue la muerte para usted, ya no anda tranquila. ¿Por qué? La condenación está diciéndole, estás mal, anda, cámbiate. Es mejor te pongas otra. ¿Sabe qué dicen, hermana? Mejor no me hubiera dicho. ¿Por qué? Porque si no le hubieran dicho y no hubiera dado cuenta, usted no se estuviera condenando a sí misma. Muchos hermanos, cristianos, se alejan de la iglesia. ¿Sabe por qué? Y 100% se lo puedo testificar esto. Producto del pecado. Y ponen, entre comillas, cualquier pretexto o justificación. Es más, andan hasta buscando la justificación y la van a hallar. Porque no somos ángeles, somos seres humanos. Andan buscando la justificación, ¿para qué? Ah, no, ya no voy a ir por fulanita y tal. Ah, no, es que yo no aguanto esa señora allí. Yo no aguanto ese pastor allí. Yo no aguanto. El yo no aguanto, yo no pretendo. Hermano, ese es un pretexto para alejarnos de Dios. Pero realmente, hermano, cuando te alejas de Dios, te estás escondiendo de Dios. Porque tu conciencia te está recriminando. Te está haciendo sentir mal. Y fue lo que Adán y Eva hicieron. Y dice que Dios, dice que buscó a Adán y lo encontró. ¿Y sabe qué pasa cuando nosotros nos alejamos de la iglesia? ¿Cree que Dios lo va a dejar? No, hermano, un día Dios lo va a buscar y lo va a encontrar. Y yo le voy a decir una cosa, es mejor que busques a Dios antes que te encuentre y que te llame y que te diga, ven para acá, porque a muchos los trae de las orejas, a que tú vayas, Señor, aquí estoy de regreso, me arrepiento, Señor. Y mire, muchos hermanos vienen donde mí y me dicen, hermano, me ha apartado el Señor, pero quiero otra vez. Y vienen 1, 2, 3 domingos, pero de ahí ya no vuelven a venir. ¿Por qué? Porque el pecado los jala, la conciencia está recriminando. Entonces es más fácil regresar al pecado que apartarse del pecado. Y fíjate que le dijo Adán al Señor cuando le dijo, ¿a dónde estás, Adán? Ay, Señor, es que estaba desnudo y tengo miedo. En otras palabras, se sentía culpable de lo que había hecho. Se sentía culpable de lo que había pasado. Y no solamente se quedó allí, pero mira, la culpable fue la mujer que me diste. ¿Sabe por qué? Porque el sentido de condenación a los seres humanos muchas veces nosotros no lo queremos sentir, no nosotros, no que pasárselo a otro, inmediatamente. No, Señor, yo hice eso porque el pastor me lo dijo.
el pastor estaba predicando el otro día eso. Y yo así cabal lo agarré. Y yo hice lo que el pastor dijo. O sea, queremos echarle la culpa al otro. Manipulamos. ¿Y sabe qué es lo que hace el diablo con la condenación? Manipula a las personas. Y muchas veces los cristianos hasta nos prestamos en esa manipulación. Yo he oído hermanos y hermanas, ay, si se aleja ya a ver cómo le va a ir. Que lo está condenando, hermano. Acuérdese que es condenación, juzgar en contra. Si se va, ahí lo va a agarrar el Señor, porque tenemos un Dios de condenación. Un Dios que todo lo condena. Ese es el Dios que se está predicando en muchos lugares. Y en otros lugares están yendo al otro extremo. El Dios que no, todo es amor. No, hermanos. Hay que predicar lo que la palabra dice claramente. Y Dios nos ama. Dios nos quiere. Pero también Él es un Dios de justicia. Él es un Dios que le gusta lo recto. Entonces hagamos lo que a Dios le agrada. Lo que a Dios le gusta. El sentido de condenación, hermano, todos lo traemos. Y hay muchas veces que nosotros nos sentimos culpables. Y se lo voy a poner así de esta manera, hermano. Cuando a usted le están yendo mal las cosas y que de repente no le salió este negocio, que de repente no compró la casa y se le está viniendo una tras otra y la enfermedad y que los hijos y que esto y que lo otro, ¿qué es lo primero que usted empieza a hacer? Hace sentirse culpable. Ay, es que esto me está viniendo porque a saber qué he hecho. Algo hice. Ya sé. Es que le contesté mal al pastor. Y empezamos a sentir un sentido de culpa y condenación. Porque fue justamente lo que hizo Adán. Sentirse culpable. Condenarse a sí mismo. Mire, yo he visto y muchos casos de mujeres que tuvieron aborto, vinieron al Señor después del aborto, recibieron la gracia, fue la gracia derramada en ellas, y 20 años después vuelve a aparecer el sentimiento de condenación. Y están en gracia. Mas sin embargo, que no puedo perdonarme lo que yo hice. O hombres que asesinaron, vinieron al Señor, fue derramada la gracia en ellos, pero 20 años después empieza a aparecer el sentido de condenación. Y empiezan otra vez. ¿Sabe por qué, hermanos? Y escuche bien esto. Porque la gracia no ha hecho efecto en ellos. A pesar que la gracia ya ha sido derramada en usted, no significa que la gracia ya hizo efecto en usted. Y para los que no saben qué es la gracia es un don, un favor inmerecido. O sea, no es por lo que nosotros hacemos o lo que nosotros tengamos. Dios nos da la gracia simple y sencillamente porque es su voluntad darnos la gracia, que es la que nos salva de todo pecado. De todo pecado. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Perdón, 2 Corintios antes, capítulo 7. Dice, la condenación, hermanos, puede ser positiva o puede ser negativa. Y lo dice la palabra. Porque hay gente que cree que la condenación solo es negativa. No, puede ser positiva también. Lo dice la Escritura. Mire capítulo 7, verso 10. ¿Está conmigo? Amén. Dice, porque la tristeza, y aquí está hablando del sentimiento de culpabilidad, del sentimiento de condenación, produce esta tristeza. Porque la tristeza que según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento de que no hay de que arrepentirse, o sea, de esa no se arrepienta. Cuando usted siente ese dolor, ese sentimiento de culpa, hermano, arrepiéntase al Señor y después no se sienta mal porque usted se ha sentido así. Pero dice después, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce?
muerte. O sea, en otras palabras, el sentimiento de condenación puede ser positivo, pero también puede ser negativo. Es positivo cuando realmente hay arrepentimiento, cuando hay cambio en nosotros para que crezcamos espiritualmente. Y eso es lo ideal, que así fuera. Pero la gran mayoría de veces el sentimiento de condenación no es positivo, sino que es negativo. Y es un sentimiento que produce muerte. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, vuelvo y repito, la gracia no ha hecho efecto en nosotros. Y seguimos viviendo con ese espíritu de condenación. Vivimos siguiendo con ese sentimiento que lo que hice en el pasado, lo que me pasó, lo que hice ayer, lo que hice hoy en la mañana, ni merezco estar en la iglesia por lo que he hecho. Hermano, cuando usted se sienta mal porque hoy en la mañana pecó, el mejor lugar para venir a recibir la gracia y el perdón es la iglesia. Si la iglesia es un hospital, ¿para quién? Para los pecadores. Por eso dice la palabra, cuando más abunda el pecado, más abunda la gracia. Cuando más en pecado usted ande, más tiene que venir a la iglesia, hermano. Porque Dios abunda su gracia. Y más lo va a perdonar cada vez que usted venga a los pies de Él. Vamos ahora a 1 Corintios, capítulo 15. ¿Están entendiendo? Mire lo que Pablo dice acá. Solo vamos a leer la primera parte. Verso 10. ¿Está conmigo? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, que dice, no ha sido en vano conmigo. O sea, Pablo en otras palabras está diciendo que por su gracia él había llegado a ser lo que él era, pero que su gracia había hecho efecto en él. Ahora pregunto, ¿quién era Pablo? ¿Qué había sido Pablo anteriormente? Todos sabemos que Pablo perseguía a los cristianos y los llevaba a entregarlos. ¿Para qué? Para que los mataran. O sea, en pocas palabras, él era cómplice de asesinatos. Incluso estuvo presente en la muerte de Esteban. Estuvo enfrente de él. O sea, pero dice que la gracia de Dios hizo efecto en él. O sea, la gracia no fue en vano en él. Por ejemplo, hermanos, si usted está enfermo y usted se compra una inyección para una gripe o para la enfermedad que tiene, y usted se pone la inyección y usted se cura, esa inyección hizo efecto en usted, ¿verdad? Pero si usted se pone la inyección y usted no se cura, la inyección no hizo efecto en usted, a pesar que la inyección se la puso y que ya está allí. Pues así es la gracia. Dios ya derramó su gracia en nosotros. Ahora el punto está, la gracia de Dios ha hecho efecto en ti como lo hizo en Pablo. La gracia de Dios no fue en vano como con Pablo. Yo siempre creo que la gracia de Dios es más grande que cualquier cosa. Y que si Dios mandó a su Hijo, fue porque Él quería derramar su gracia en nosotros. Si Dios mandó a su Hijo, es porque Él quería mostrarnos la gracia de Él con nosotros. Y derramarla en cada uno que se arrepintiera. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Dios nos ama. El diablo, hermanos, nos va a querer siempre condenar. Dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10, que el diablo es el acusador. La palabra diablo viene del griego diabolus, que es una palabra compuesta de dia y balus. Dia significa atravesar y balus significa tirar. Unida esta palabra significa tirar y tirar hasta penetrar y atravesar. Entonces el diablo va a estar tirándole siempre acusaciones y le va a estar tirando y tirando en su mente hasta que logre penetrar. Y luego que a penetrar, creo que se va a quedar allí, no va a seguir tirando hasta que lo logre atravesar. Y cuando lo atraviese, usted está muerto espiritualmente. O sea, el diablo siempre nos va a estar acusando.
y siempre va a estar trayendo el pasado o lo malo que nosotros hemos hecho a nosotros. Pero para que la gracia tenga efecto en nosotros, hermanos, tenemos que saber que si metemos la pata, si pecamos, Dios es misericordioso. Mire, Primera de Juan, capítulo 1. Muchos hermanos, cuando el diablo los está acusando y acusar y acusar, lo que hacen es no ocupar la palabra. Y la palabra es la que nos limpia. Y si la palabra dice que vengamos al Señor, mire cómo dice en capítulo 1, verso 9. ¿Lo tiene? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y fíjese, no solamente nos perdona, sino que también dice que y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, cuando usted viene a confesar sus pecados a Dios, no significa que Dios se va a dar cuenta en ese momento de su problema. No significa que hasta ese momento usted le va a venir a contar a Dios y Dios se va a dar cuenta del pecado. No, si Dios ya lo sabía. Hoy veíamos esta mañana el pecado del rey David. Y el rey David adulteró con Betsabé. La vio hermosa, la mandó a traer. Y también Betsabé cometió pecado. No solamente fue el rey, solo a David le echan la culpa, pero Betsabecita también. Para que exista el pecado adulterio tienen que ser dos, hermanos. No es uno. Dice que la tomó y vino a él. ¿Ah? Y llegó. Pero, dice, el rey David pecó ante el Señor. Y él quiso ocultar su pecado. Ahora yo pregunto, David no conocía la palabra. Claro que la conocía. Pero ¿sabe qué? Se había apartado el Señor. O sea, cuando dejamos de pensar en el Señor, nos exponemos a lo que el diablo puede hacer en nosotros. Y vino el pecado al rey David. Y más adelante dice que cuando llegó el profeta, le dijo al rey David, ¿cómo pecaste delante de los ojos de Dios? ¿Se acuerda esa parte? Como pecaste delante de los ojos. Hermano, cuando usted está pecando, Dios lo está viendo. O sea, cuando usted viene a confesar el pecado ante Dios, no significa que Dios en este momento se va a dar cuenta. Dios, no, Dios ya lo sabe. Y entonces si Dios ya lo sabe, ¿por qué Dios quiere que confesemos nuestros pecados? Porque Dios tiene una fórmula y un requisito para perdonarnos y limpiar nuestros pecados. ¿Y cuál es? Confesarle. Declararle nuestros pecados. O sea, el confesar nuestros pecados es para que Dios nos perdone y nos limpie de nuestros pecados. Oiga bien lo que le voy a decir, hermano. El problema, y escuche bien esto, no es el pecado. Mire, lo dice aquí la Escritura. Verso 10, ahí mismo. Dice, si decimos que no hemos pecado, ¿cuál es el problema en verdad? El no reconocer que hemos pecado. Por eso Dios quiere que vengamos y confesemos nuestros pecados. Pero si decimos que no hemos pecado, o sea, el problema no es el pecado, el problema es que no reconozcamos que nos la pasemos de hipócritas. Si usted pecó ayer, cada día es nueva su misericordia. Venga ante el Señor. Dígale, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. ¿Sabe por qué? Porque el pecado ya lo derrotó Jesús. O sea, el pecado ya no es problema. Ya Jesús derrotó al pecado y lo dice la palabra. Ahora el problema está que nosotros no hagamos efecto, que la gracia no haga efecto en nosotros y no creamos en su gracia. Y cada vez que pecamos, venga al Señor y pídale perdón. Pastor, pero ¿y qué le pasa? Si nosotros tenemos que caminar en santidad, sí, lo dice la Escritura. Tenemos que caminar en santidad. Pero peca, hermano. Y el que diga que no peca es mentiroso. Y hace mentiroso a Dios. O sea, lo que Dios quiere es que simple y sencillamente reconozcamos nuestro pecado. Con nuestra boca.
porque es a través de nuestra boca que Dios nos va a perdonar. Dijo el Señor Jesús, lo que contamina no es lo que entra, sino que ¿qué? Entonces Dios hace un filtro de purificación, porque cuando usted confiesa su pecado, Dios lo pasa por un filtro y entra la gracia de Él. Ya no entra lo malo. O sea, Dios nos limpia. ¿Está entendiendo? O sea, Dios es maravilloso con nosotros, hermano. El problema es que nosotros muchas veces no hemos entendido que ya Jesús derrotó al pecado. Él lo hizo en la cruz del Calvario. No hemos entendido que ya la gracia de Dios fue derramada por todos nosotros. Y que cuando venimos a los pies del Señor y reconocemos al Señor Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, Él ya nos limpió de todos nuestros pecados. Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. O sea, para que la gracia tenga efecto en nosotros, hermano, tenemos que confesar nuestros pecados. Reconocer que Dios le agrada que nosotros lo declaremos con nuestra boca. Juan capítulo 3. Para que la gracia tenga efecto en nosotros, hermanos, fíjese bien y realice esto, entienda que Dios nunca nos condena. Dios nunca nos condena. Mire el verso 17, 3:17, ¿está conmigo? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pregunto, ¿Jesús vino a condenar o a librarnos? A librarnos. Dios nunca nos condena, hermanos. Dios quiere librarnos. Ese es el deseo de Él. A todo aquel que se arrepiente y viene a Él, Dios nos libra. Y un ejemplo claro aquí mismo en Juan capítulo 8. Mire, no quiero poner palabras mías, quiero que la palabra salga directamente de la palabra de Dios. Juan capítulo 8. ¿Está conmigo? Del caso de la mujer adúltera, que fue encontrada en el momento, en medio de la sábana, la fueron a sacar con el otro hombre. Y se la llevaron al Señor Jesús para ver qué hacía el Señor Jesús, porque la ley decía de que la mujer que fuera encontrada en adulterio tenía que ser apedreada. Entonces se la llevaron a Jesús a ver qué Jesús decía. Mira el verso 7. Y dice, como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Nadie sabe qué escribió. Yo pienso que estaba jugando Jesús ahí. Pero nadie sabe qué escribió. Luego dice, pero ellos al oír esto, acusados ¿por qué, hermano? Pregunto, ¿Jesús los condenó? No. ¿Quién los estaba condenando? Su conciencia. El sentido de culpa que hay en nosotros. El sentido de condenación. Pero mire qué hicieron estos hombres. Dice, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Sabe qué le dijo la mujer? No, Señor, pero condéname tú. No dijo eso, va. No, nadie, Señor. Nadie. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Ahora pregunto, con respecto a lo que Jesús había dicho, el requisito que Jesús había dicho, si alguno esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Quién era el único que tenía autoridad para condenar a esta mujer? Jesús. Él nunca pecó. Era el único que cumplía el requisito. Pero Jesús no vino a condenar, sino a librarnos de todo pecado. ¿Y qué le dijo a la mujer? Yo tampoco te condeno. Cuenta qué grande es Jesús. Un aplauso a mi Señor Jesús.
Pero después le dijo, y no peques más. Pero bien, no le dijo, y no peques más, porque si pecas no te voy a achicharrar. No, eso no le dijo Jesús. O sea, en otras palabras le dijo, agradece no volviendo a adulterar. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Cuando venimos al arrepentimiento y recibimos la gracia de Dios, sabemos que a Dios no le agrada el pecado. Ama a los pecadores, pero no le agrada el pecado. Aunque el pecado ya no es problema, nosotros tenemos que salir del pecado. Porque Dios lo pide, que nos apartemos de todo pecado. Aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Está entendiendo? O sea, es la gracia de Dios. Para que haga efecto, tenemos que entender que Dios no nos condena. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto, hermano? Porque yo sé que todos pecamos. Tarde o temprano. Dígame, ¿quién no peca? Tarde o temprano metemos la pata en algo. Pero dice su palabra que si venimos a Él y le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y nos perdona de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Entonces, si Dios lo está diciendo en su palabra, yo creo a su palabra. Y la gracia de Dios es pasada a través de mí, a través de su palabra. La gracia de Dios es pasada a través de mí, a través de Jesús. ¿Por qué? Porque yo creo en su palabra. Y sé que la gracia de Dios ha hecho efecto a mí y no ha sido en vano. Y Satanás ya no es mi acusador. Por más que me esté diciendo, me esté acusando, yo ya no le creo más. Porque ya Jesús me libró. Y Jesús vino a librarme y no a condenarme. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3. Es el libro que está después de Isaías y Jeremías. Porque muchos lo confunden con Levíticos. Porque piensan con L. Lamentaciones, capítulo 3. Otra cosa que tenemos que entender para que la gracia haga efecto en nosotros, hermanos, es aprender a recibir la misericordia de Dios. Aprender a entender que Dios es un Dios lleno de misericordia. ¿Está conmigo? Dice Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, fíjese bien, decayeron sus misericordias. Porque nunca decayeron su misericordia. Hay hermanos que piensan que el trabajo de Dios es condenarnos. Que Dios está expectante para que nosotros nos y ¡fum! ¡Sácate! ¿Cuántas veces nos hubiera consumido Dios? Pregunto. ¿Cuántas veces nos hubiera pulverizado Dios si es por lo que nosotros hacemos o por lo que nosotros tenemos, hermano? Pero por la misericordia de Dios, que la palabra misericordia es el amor en acción de Dios para con nosotros. Por su misericordia no hemos sido consumidos, hermano. Dios es un Dios de misericordia. Dios está esperando. Dice la palabra Filipenses, en el libro Filipenses, el apóstol Pablo dice que Dios está obrando en nosotros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esa es la gracia de Dios. Entender que cuando venimos a sus caminos, van a haber tropiezos, van a haber tribulaciones, van a haber problemas, vamos a meter la pata. Pero que Dios está obrando en mí. ¿Sabe qué? Algo que yo siempre digo, yo no soy el mismo del año pasado a este año. Ahora soy mejor. Porque su misericordia es nueva cada día. Su misericordia del Señor es más grande que los cielos. Quiero ponerles esto bien claro, hermanos. Yo estoy seguro que muchos aquí tienen una gran unción de Dios para hacer grandes cosas para el Señor. Pero que el sentimiento de condenación no los deja hacer. Porque piensan que no son lo suficiente para hacerlo o dudan al momento que lo van a hacer. Porque el diablo los tiene acusados. Y la gracia de Dios no ha hecho todavía efecto en ellos. Porque no han alcanzado a entender la plenitud de la palabra misericordia de Dios con nosotros. Vamos ahí mismo en Romanos capítulo 8.
Y este es uno de los versículos más centrales de toda esta enseñanza. Verso 1 al 3. ¿Está conmigo? Romanos capítulo 8, verso 1 al 3. Permítame, voy a tomar un poquito de agua. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra esta mañana? ¿Cuántos han aprendido cosas nuevas esta mañana? Ahora, pero todavía hay cositas que están allí dando vueltas, ¿va? Pues aquí las vamos a atar, hermano. Mire, Romanos capítulo 8, verso 1 al 3 dice: ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Y dice la palabra que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano, cuando usted siente ese sentido de culpa, de condenación, empiece que la gracia empiece a hacer efecto en su vida. Y dígale: no, ya no hay ninguna condenación para mí, porque yo estoy en Cristo Jesús. Ahora cualquier teólogo o religioso le diría: hermano, pero es para los que andan. ¿Sabe por qué? Porque tiene el sentido de condenación. Es para los que andan, y si usted está en pecado no anda en el Espíritu, hermano. Entonces usted no está en Cristo. No, hermano, dígales: reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Mire que es andar en el Espíritu y andar en la carne. Vamos al verso 5. Dice: porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Por qué David cayó en pecado? Porque dejó de pensar en las cosas de Dios. Porque dejó de meditar en la palabra de Dios. Fíjese que dice que era en el tiempo de guerra de los reyes que mandó a Joab, su jefe, su general, a combatir. Si se llamaba la época de los reyes, para mandar a la guerra significa que el rey iba con ellos. Pero se apartó de estar meditando en la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, hermano, para que nosotros andemos en el Espíritu y no en la carne, tenemos que alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Lea la palabra todos los días, hermano. Medite la palabra todos los días. Porque sus emociones dependen de sus pensamientos. Y sus pensamientos, si están alineados con los de Dios, usted está con el Espíritu. Y usted va a hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. ¿Está entendiendo? Pero mire todavía lo que dice aquí, todavía más profundo. Mire, versos 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y la muerte. Aquí me quiero detener un rato. Al principio dije: entendamos cuál es el significado de la cruz del Calvario. Yo el miércoles les explicaba aquí a los hermanos: cuando nosotros vemos la cruz del Calvario, tenemos que ver las heridas en Jesús. Y Jesús fue herido en 5 partes. La primera, ¿en dónde? La cabeza, ¿verdad? Cuando le pusieron la corona de espinas. Y muchos creen que solo llegaron y se la pusieron así. No, si le pegaron para ponérsela. O sea, que le clavaron las espinas. Le saliera sangre. Pero la corona significa soberanía. O sea, que Jesús es soberano. Satanás estaba reconociendo que Jesús es soberano, porque dice la palabra que Jesús está sobre todo principado y potestad. La corona de espinas representa que Jesús es nuestro Rey y Salvador. Y si usted no rinde su vida al Señor, si usted no rinde su orgullo, su prepotencia al Señor, Jesús todavía no es el soberano de su vida. La segunda herida que usted tiene que ver en Jesús es la espalda.
Yo les decía el miércoles, 39 latigazos le pegaron al Señor Jesús en la espalda. Y la espalda representa, según Isaías 53:4, nuestros dolores y nuestras enfermedades. Todas nuestras enfermedades fueron puestas en la espalda de Jesús. El diablo quiere robarnos. Dice que él vino a hurtar, a matar y a destruir. El diablo quiere robarnos el gozo que Jesús ya nos dejó. Porque ese fue el testamento que Jesús nos dejó en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, Jesús nos dejó su paz y su gozo en la cruz del Calvario. Pero a través de las enfermedades, Satanás quiere quitarnos el gozo que Dios nos ha dejado. Pero ya Jesús cargó con todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, en sus espaldas. Y por sus heridas, por sus llagas, somos sanados. La otra parte donde tenemos que ver son los pies de Jesús. O vamos a las manos primero, las manos de Jesús. Dice que la palabra que Jesús fue clavado, pero no fue clavado en la mano, hermano, fue clavado aquí, cabal, en la muñeca. Y dice que Jesús, cuando ya no aguantaba el peso, cargó todo el peso de su cuerpo con sus manos, nada más. Y eso significa que Jesús cargó con todos nuestros pecados en sus manos. Dice la palabra que Dios dijo, con mi mano derecha te he sacado, pueblo de Israel. Y lo pasó por el mar rojo. Porque Jesús carga con todos nuestros pecados en sus manos. Cuando Jesús fue clavado en los pies, hermano, ahí se cumple la profecía, la primera profecía acerca de Jesús, en Génesis capítulo 3, donde dice de que la simiente de la serpiente te herirá en el pie, en el talón. Pero luego, ¿qué dice la profecía? Pero la simiente de la mujer, que es Jesús, te herirá en la cabeza, te aplastará en la cabeza. O sea, significa que Jesús nos dio la victoria. Que ya el Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Y la última área donde Jesús fue herido fue en su costado. Dice que lo traspasaron, lo pullaron con una lanza en su costado. Y que de su costado salió agua y ¿qué? Y sangre. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo que Él era el agua eterna. El que beba de mí nunca tendrá sed. O sea, el que lo hayan pullado en costado significa la vida. Hermano, si usted está atado al dinero, si usted está atado a lo que usted puede hacer, si usted está atado a su sabiduría, un día va a tener sed, hermano. Pero si usted bebe de Jesús, usted nunca va a tener sed. Porque Él nos da la vida. Él por su sangre nos limpia de todo pecado. Y Él nos redime de todo pecado. Entonces, la ley que Pablo está hablando aquí, cuando dice la ley del Espíritu, mire, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿De cuál ley está hablando? Del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, esta ley es más grande que la otra ley, mire. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de cuál ley? Del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hermano, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es más grande, más fuerte que la ley del pecado y la muerte. ¿Y cuál es la ley del pecado y la muerte, hermanos? Los 10 mandamientos. La ley del Antiguo Testamento. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice Dios, la palabra de Dios dice de que por la ley se da luz al pecado. O sea, si no existiera la ley, no existiera la transgresión. O sea, en otras palabras, usted va manejando, imagínese, y usted pasa a una esquina de su casa y allí nunca había habido un alto, y usted pasa normalmente, todo está bien, ¿verdad? Usted no ha transgredido nada. Un día viene y le ponen un alto en la esquina, y usted llegó y no vio el alto y solo se tiró. Ahora pregunto, el hecho de que no haya tenido accidente no significa que no está transgrediendo la ley. Ya la está transgrediendo porque ya hay un alto. Entonces la ley le da la luz al pecado. Por eso la ley
Es la ley del pecado y la muerte. Entonces, ¿qué me está diciendo usted, pastor? Que la ley es mala, ¿no? La palabra dice todo lo contrario, aquí mismo en Romanos capítulo 7. Que la ley es santa, espiritual, buena y recta. Y Pablo dice, entonces lo malo no es la ley, lo malo somos nosotros, que estamos en la carne. ¿Está entendiendo? O sea, el problema no es el pecado, el problema somos nosotros, que no hemos creído en la gracia de Dios, en el poder maravilloso que Dios tiene, y que destruyamos todas las obras de la carne por la ley del Espíritu. Y que cada vez que usted cometa problemas, hermano, que usted meta la pata, dígale al Señor, Señor, yo confieso este pecado, en el nombre de Jesús. Diga conmigo, Padre, yo en el nombre de Jesús pongo el pecado que hice esta mañana en la cruz del Calvario, y que el día de juicio no se haya culpa contra mí. ¿Cuántos hicieron esta oración? ¿Cuántos han pecado? O sea, mejor dicho, ¿cuántos alguna vez han fallado a uno de los 10 mandamientos? Levante su mano. ¿Cuántos han fallado 2? Levante la otra mano. Hay unos que van a empezar a levantar los pies también. Y van a terminar. ¿Sabe qué dice la palabra? Que si usted quiebra y rompe uno de los mandamientos, usted falló a toda la ley. O sea, si usted mintió, hermano, usted adulteró, usted asesinó, usted faltó a toda la ley. Lo dice la palabra. Entonces, hermano, ¿por qué tenemos que hacer la ley? Porque Dios lo pide que lo hagamos. Pero ya no la hacemos bajo nosotros, la hacemos bajo la gracia de Dios. Por eso la ley ya no es gravosa para nosotros. Porque cada vez que meto la pata, voy donde mi Señor Jesús. Él es mi abogado. Así dice la palabra. Y ese abogado está las 24 horas del día y los 7 días de la semana disponible, hermano. Y al momento que usted le habla, ese momento le está contestando. Nunca le contesta una answer machine ni nada por el estilo. El Señor Jesús está siempre intercediendo por usted, porque Él es el mejor abogado de los abogados para nosotros. Y es la gracia de Dios en nosotros. Vamos a pararnos y vamos a orar. Vamos a pararnos, hermanos. Cuando yo empecé a predicar, yo les dije que la condenación es un sentimiento, porque nos sentimos culpables, nos sentimos con miedo, nos sentimos con vergüenza. Esta mañana quiero decirte, hermano, no te dejes llevar por tus emociones. Déjate guiar por la gracia de Dios. Y a Dios no le gustan los hipócritas. Dice, a los que primero enfrentó el Señor Jesús cuando vino a este mundo fue a los fariseos, que son hipócritas. Porque Él les dijo, sepulcros emblanquecidos. O sea, por fuera blancos, pero negros por dentro. Porque Dios no soporta a los hipócritas. Ya el pecado no es problema para nosotros, hermano. El problema es que usted sea un hipócrita y usted no reconozca el pecado que hay en usted. Ya Jesús nos limpió de todo pecado. Pero mientras estemos en esta tierra, dice la palabra que Él está obrando todos los días hasta el día de su redención, hasta el día que Él venga por segunda vez. Y cada día Dios lo va a estar purificando, siempre y cuando usted lo confiese. Yo quiero para ministrar, hermanos, que pasemos aquí al frente. Todo aquel que no es hipócrita, pase aquí al frente. Pase aquí al frente, por favor. Y quiero que hagamos una oración de confesión. Porque yo sé que a día cometemos errores, hermano. A diario estamos, pero el Señor es fiel para perdonarnos. No se quede allá atrás, hermano. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos necesitamos que la gracia de Dios haga efecto en nuestras vidas. No quisiera ser tan duro muchas veces, pero la palabra de Dios muchas veces es dura, hermano. Pero es dulce como la miel. Y solamente reconociendo la soberanía de nuestro Señor Jesús,
solamente mirando lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Día con día lo tenemos que ver, lo que Jesús ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Y decirle al acusador: tú ya no tienes nada contra mí, porque toda la acta de mis pecados han sido clavadas en la cruz del Calvario. Y allí se vieron clavadas, hermanos, las que usted cometió ayer y las que cometió mañana también. Jesús ya lo sabe, porque Él es Dios. Lo que usted cometió ayer y lo que va a cometer mañana. Pero Dios, usted se lo va a confesar. Cierre sus ojos y levante sus manos. El que quiera arrodillarse, se arrodilla. Quiera quedarse parado, se queda parado. Yo me voy a arrodillar. Me voy a postrar porque sé que a Dios le agrada. Repita conmigo: Padre, esta mañana, Señor, yo quiero ponerte, Señor, mis pecados ante ti, Señor. Gracias, Señor, porque he entendido esta mañana que aunque ya recibí a mi Señor Jesús como el Señor y Salvador, yo tengo que confesar mis pecados todos los días. Perdóname, Señor, como tu palabra dice, Señor, que si te venimos ante ti te confesamos nuestros pecados, tú eres fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, mi Señor. Y ante ti, Señor, pongo toda mentira que ha salido de mi boca y la pongo en la cruz del Calvario. Y que el día de juicio no se haya culpa contra mí. Ante ti, Señor, pongo todo mal pensamiento, Señor, en la cruz del Calvario. Y que el día de juicio, Señor, no se haya culpa contra mí. Pongo todos mis pecados, Señor, en la cruz del Calvario. Que el día de juicio no se haya juicio contra mí. Gracias, Señor, por librarme, Señor. Gracias, mi Señor. Ahí donde usted está, hermano, solamente usted, su conciencia y Dios, hable con el Señor. Este es el momento de decirle: Señor, tú sabes dónde estoy, Señor. Sácame de ese lodo, Señor. Este es el momento de decirle: Señor, gracias porque tú me has librado, Señor. Este es el momento de decirle: gracias, Señor, por tu gracia, Señor, porque tu gracia es poderosa, Señor. Tu sangre, mi Señor Jesús, es poderosa porque nos limpia de todo pecado. Gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús, porque si tú no hubieras hecho ese sacrificio, ¿dónde estaría yo, mi Señor? Como dice esa canción. Vamos a cantar todos esa canción. Hermano Miguel. Y hoy si no me hubieras perdonado, vacío en mi corazón, varía sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Una vez más repitamos esa estrofa. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Una vez más, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Una vez más, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Solo piensa allí: si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por su amor, por su gran misericordia,
¿Dónde estaría hoy, hermano? Gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque nos libraste de toda condenación, Señor. Gracias por tu gracia, Señor, porque somos hijos tuyos, Señor. Dígale, somos hijos tuyos, Señor. Un aplauso a mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos todos. Ahora a pasar las ofrendas. Una hermana va a orar por las ofrendas. Dios sabe que venimos en obediencia en esta mañana. Dios sabe que necesitamos de Él en esta mañana. Dios sabe que has reconocido tu lugar en Él. Y en esta mañana queremos venir a ofrecerle nuestros diezmos, nuestras ofrendas, con un corazón agradable, en gozo, en un gozo sano, en un cuerpo sano, en una mente donde Dios ya nos ha limpiado. Y en esta mañana yo quiero que tú inclines tu rostro y lo que tú le vas a dar ahora, que es del Señor, se le entregues con gratitud, porque Él quiere hacer cosas bellas en esta mañana. Y eso va a depender de lo que tú sientas en el Señor. Señor, yo te pido, Señor, bendición por las ofrendas y los diezmos, Señor. Yo te pido, Señor, Padre, Señor, que cada vez que nos vengamos a tu altar es porque venimos con un propósito, y es tener un encuentro contigo, Señor. Padre, esta mañana depositamos, Padre, lo que nos has dado, Señor, durante la semana. El 10%, Señor, y más, Padre, Señor, porque en fin de cabo, Señor, todo es tuyo, Señor. Nuestros negocios son tuyos, nuestras finanzas son tuyas, Señor, y no queremos quedarnos con ellas, Señor, porque queremos ser bendecidos en esta mañana, Señor. Y vengo a ti, Señor, porque necesito de ti, quiero más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos. Y mientras pasa, en esta mañana Dios ha hablado a mi corazón. Y de acuerdo a la palabra que Él trajo en esta mañana por medio del pastor, Dios ha puesto en mi corazón estas palabras para ustedes, hermanos. Y es algo bien sencillo, hermanos. Si usted se fija alrededor de usted, no vinieron muchos hermanos. Pero no se preocupen, hermanos. Dios tiene el control de ellos. Dios el que quiere es bendecirte a ti y quiere que le escuchas. Que tomes un momento para escuchar lo que Él te va a decir en esta mañana. Y yo sé y creo que esto viene del Señor. Porque fue un sueño que tuve anoche y no me acordaba de lo que me había dicho el Señor. Pero cuando oí la palabra del Señor por medio del pastor, ahí pude recordar varias cosas. Saben, el viernes tuvimos la célula y el sábado tuvimos las células. Y quizás me ven domingo con domingo pararme en este púlpito, y lo voy a seguir haciendo porque el Señor me ha llamado a hacerlo.